Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es domingo 11 de marzo de 2018 y cuarto de la Cuaresma y es el momento de dar paso a los minutos de información eclesial que les ofrecemos cada 7 días con el repaso y resumen de lo más destacado de estas últimas jornadas en el mundo y aquí en España. Será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos desde Toledo la Santa Misa, un programa que llega hasta ustedes gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Titulares. En nuestro programa de hoy les contaremos que el viernes falleció en Zaragoza Monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito y expresidente de la Conferencia Episcopal, cuyo funeral se celebrará a mediodía de mañana lunes. También nos ocuparemos del 5º aniversario de la elección del Papa Francisco, que se cumple en el próximo martes. En el Vaticano se han publicado los decretos para la canonización de 5 nuevos santos, entre ellos el Papa Pablo VI y el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. Además, el Papa visita esta tarde en Roma la comunidad de San Egidio, que celebra los 50 años de su fundación, y recordamos que ayer sábado tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo arzobispo de Rabat, el salesiano Cristóbal López. Por otra parte, la Catedral Magistral de Alcalá de Henares acogió ayer la conmemoración del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. Y las iglesias de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares han sido invitadas a tocar sus campanas este domingo a partir de las 9 de la mañana en recuerdo a las víctimas del 11M. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el informativo Iglesia Noticia de este domingo con el adiós al arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Llanes, que falleció el viernes a los 90 años de edad en su residencia de la capital aragonesa tras un continuo debilitamiento a causa de la edad. Fue obispo auxiliar de Oviedo antes de llegar a Zaragoza como arzobispo, secretario general, presidente de la Comisión de Enseñanza, vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal Española, además de vicepresidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa. Vamos a recordar sus palabras tras el fallecimiento del Papa Juan Pablo II. Yo valoro especialmente al Papa como el gran maestro de la fe en la Iglesia, en el sentido de profundizar en las enseñanzas de la doctrina católica y, en segundo lugar, tratando de dar respuesta a los interrogantes que se han ido planteando en la comunidad católica en los años posteriores al concilio. Monseñor Elías Llanes tuvo un especial protagonismo en las relaciones con el Estado, como recordó ayer en los micrófonos de COPE el actual presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez. Don Elías era una persona con capacidad para asesorar, con ciencia, era una persona siempre dispuesta para poder escuchar, ayudar, aconsejar, acompañar, etcétera. Don Elías también participó de una forma, yo creo que con protagonismo particular, en las relaciones con el Estado sobre las cuestiones de la educación. En las distancias cortas era una persona extraordinaria, por la afabilidad, por la capacidad de escucha, por la intervención que tiene en el coloquio, siempre de una manera fundada y respetuosa. Para la imagen que él daba públicamente era más bien una persona reservada, pero cuando se le pedía su opinión sin adelantarse, él la daba de una manera leal y profunda. Era una persona que se estaba bien resguardado a su lado. El funeral y entierro del arzobispo emérito de Zaragoza tendrá lugar mañana lunes, como nos recuerda desde la capital aragonesa Álvaro Montaner. Monseñor Elías Llanes falleció el pasado viernes en Zaragoza a la edad de 90 años después de que su estado de salud se fuese debilitando paulatinamente. Su muerte se produjo en la residencia sacerdotal de la Fundación Tobías de Zaragoza, lugar en el que vivía habitualmente. Hoy domingo, a partir de las 12 del mediodía, estará instalada la capilla ardiente en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de la capital aragonesa. Todos los que así lo deseen podrán dar un último adiós al arzobispo emérito de Zaragoza hasta las 8 de esta tarde. Además, mañana lunes dicha capilla volverá a abrir sus puertas a partir de las 9 de la mañana y a las 11:30 cerrará sus puertas. Posteriormente, el cuerpo de don Elías Llanes será trasladado a la Basílica del Pilar, donde tendrá lugar el funeral a partir de las 12 del mediodía. Se oficiará en el altar mayor y una vez terminado el rito exequial, Monseñor Llanes recibirá cristiana sepultura en la cripta de la ya citada Basílica del Pilar.
Dejamos España, nos vamos ahora hasta el Vaticano porque el próximo martes se cumple el 5º aniversario de la elección del Papa Francisco tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. El Papa visitará esta tarde la sede romana de la Comunidad de San Egidio, que cumple los 50 años de su fundación, en una semana en la que destacamos la publicación de los decretos para la próxima canonización de 5 nuevos santos, entre ellos el Papa Pablo VI y el arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días. Buenos días. En una misma jornada, junto a los 5 nuevos santos, el Papa también quiso acercar a los altares a 2 nuevos beatos y a 6 nuevos venerables, pero el protagonismo sin duda lo obtuvieron Pablo VI y Monseñor Óscar Romero. Solo falta por confirmar oficialmente la fecha de canonización de los dos. Pablo VI será el tercer Papa al que declara santo Francisco, tras Juan XXIII y Juan Pablo II, y lo hará seguramente en octubre, al finalizar el Sínodo de Obispos. A nadie se le escapa que sería un detalle de agradecimiento hacia el Papa, que decidió poner en marcha este tipo de asambleas reuniendo a obispos de todo el mundo. Curiosamente, los 2 milagros que ha necesitado Pablo VI para ser santo, el de su beatificación y el de su canonización, tienen que ver con bebés no nacidos. El último ha sido la curación de uno de ellos, llamado Amanda. Con tan solo 13 semanas de gestación, su madre sufrió una rotura de placenta y los médicos aconsejaron aborto inmediato. A pesar del peligro para la vida de la madre, ella quiso continuar con el embarazo y tras rezar al nuevo santo, Amanda nació sin ningún problema. También era muy esperada la canonización del arzobispo Óscar Romero. Como sabemos, en los días previos al conflicto armado que sufrió El Salvador en los años 80, fue asesinado por un francotirador que pertenecía a los conocidos como Escuadrones de la Muerte, mientras celebraba misa en la capilla de un hospital de enfermos de cáncer. Podría ser que los dos, Pablo VI y Óscar Romero, compartan también fecha de canonización, en octubre, o quién sabe si para canonizar a Óscar Romero el Papa prefiera hacer una escapada a El Salvador cuando acuda en enero a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. De momento habrá que esperar a la confirmación oficial de las fechas por parte de la Santa Sede. Per la Chiesa Cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza. E oggi, credetelo, pieno di stima e di amore. Eran las palabras, la voz de Pablo VI durante la clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, en las que afirmaba que para la Iglesia Católica ninguno es extraño, nadie está excluido, nadie está lejos. Este es nuestro saludo universal que se dirige también a ustedes. Un saludo sincero, un saludo discreto, pero lleno de esperanza y hoy día lleno de respeto y amor. Y también vamos a escuchar a Monseñor Óscar Romero en su última homilía. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Seguimos en el Vaticano, donde el Papa se ha dirigido esta semana a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina y con el próximo Sínodo de Obispos sobre la Amazonía en el horizonte, y se ha reunido también con la Comisión Católica Internacional de Migraciones. Sí, todo esto y más porque la Santa Sede también ha confirmado que el Papa Francisco viajará a los países bálticos el próximo mes de septiembre. Será un nuevo paso de acercamiento a la Iglesia Ortodoxa. Y el pasado viernes el Papa puso en marcha la iniciativa 24 horas para el Señor, con una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro, en la que fue el primero en acercarse a confesar para ponerse después a impartir el sacramento a un grupo de fieles. Previamente la homilía estuvo centrada en el perdón. El amor de Dios es siempre más grande de lo que podemos imaginar y se extiende incluso más allá de cualquier pecado que nuestra conciencia pueda reprocharnos. Es un amor que no conoce límites ni fronteras, no tiene esos obstáculos que nosotros, por el contrario, solemos poner a una persona por temor a que nos
nos quite nuestra libertad. Y efectivamente esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina, que ha estado dedicada a la mujer, con un tema escogido por el propio Papa Francisco, según confirma el profesor Carriquiri, secretario de la Comisión. No nos extraña que el Santo Padre haya escogido este tema. Se ha referido en muy numerosas oportunidades y con mucha fuerza sobre el tema de la mujer. En el Perú, casi despidiéndose, decía: ¿qué sería de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de nuestras iglesias sin las madres y sin las abuelas? Como homenaje a las mujeres que trabajan en distintas esferas del Vaticano, la Asamblea concluyó con una cena en la que todas estaban representadas. El miércoles el Papa presidió la habitual audiencia general en la que Francisco volvió a hablar en su catequesis de la Santa Misa, concretamente de la plegaria eucarística en la que se reza por todos nosotros. Además, una noticia curiosa ha sido la reunión, el primer encuentro de hackers organizado por el Vaticano. Cuéntanos, Eva. Ante más de 10.000 peregrinos participantes en la audiencia general, el Papa recordó que en la plegaria eucarística rezamos por todos, incluidos los familiares fallecidos, y también podemos pedir al sacerdote que los mencione en el llamado memento de difuntos, pero sin pagar por ello. Otro asunto es que se quiera hacer un donativo. En esta plegaria nadie ni nada se olvida, sino que todo viene reconducido a Dios en Cristo, como proclama la doxología que la concluye. Y efectivamente se ha celebrado el primer maratón de hackers buenos que se realiza en el Vaticano, en el que estudiantes de todo el mundo han trabajado en proyectos relacionados con la inclusión social, la crisis de los migrantes y los refugiados. Vasily es un hacker griego que estudia en Harvard y está empeñado en cambiar el mundo. La gente piensa que hackers es algo negativo, ¿correcto? Pero aquí cuando decimos hack, en su raíz significa encontrar una solución. Por eso nuestros hackers no son para negativos, son buenos y van a encontrar soluciones para esos problemas. El premio para el mejor de los proyectos realizados será precisamente ponerlo en marcha y beneficiar así al sector social que más lo necesite. El comentario de Antonio Pelayo esta semana analiza algunos aspectos de las últimas elecciones en Italia. Buenos días, Antonio. Buenos días. A los que llevamos muchos años viviendo en Italia nos ha llamado la atención que en las recientes elecciones nadie o casi nadie haya hecho alusión o llamamientos al voto católico. Se ha roto así una tradición que se remonta a los comienzos de la República Italiana, cuando en plena Guerra Fría el país estaba políticamente dividido entre comunistas y católicos. Cada vez que los ciudadanos eran convocados a las urnas, desde los púlpitos, prelados y sacerdotes llamaban a votar en favor de la democracia cristiana. Eran los tiempos de don Camilo y Pepone. Muchos años después, todavía durante la larga presidencia del cardenal Ruini, el episcopado italiano solicitaba a los católicos su apoyo a determinados candidatos o partidos oficialmente católicos. Todo esto ha desaparecido. Hay quien lo atribuye a la influencia del Papa Francisco, que ha siempre huido de patrocinar con bendiciones a formaciones que se proclaman católicas, pero que lo son solo a medias. En consecuencia, los obispos italianos se han abstenido esta vez de publicar documento alguno sobre las elecciones, siendo conscientes, sin embargo, de que iban a ser, como se ha visto, muy importantes para el futuro de su país. Solo algún prelado ha roto que podríamos llamar pacto de silencio, pero lo ha hecho en solitario y sin excesiva publicidad. El único que ha roto esta discreción ha sido el líder de la Liga, Matteo Salvini, que se presentó ante sus electores en Milán con un rosario y los evangelios en la mano. El arzobispo de la catedral lombarda les recordó que en los comicios solo se debe hablar de política. Es obvio que antes de depositar su papeleta en la urna, un católico debe tener en cuenta algunos principios fundamentales sobre, por ejemplo, el respeto a la vida, a la familia, a la solidaridad. Pero este es un deber de conciencia y de coherencia personal que hay que saber respetar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
¿Devolverías 2.100 euros si te los encontrases en la calle? Radu está en paro y lo ha hecho en Asturias. El dinero no es mío, siempre ha decidido devolverlo. Se encontró un sobre en una de las aceras. No había nadie a su alrededor, coge el sobre, lo abre y ve que estaba lleno de dinero. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz. Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y en Iglesia Noticia contamos ahora otras informaciones. El religioso salesiano Cristóbal López recibió ayer la ordenación episcopal en la Catedral de Saint-Pierre en Rabat, una ceremonia a la que asistieron los cardenales Juan José Omella y Carlos Amigo y el nuncio apostólico Vítor Ralo. Además estuvo acompañado por otros 16 obispos, numerosos sacerdotes y una amplia delegación que viajó desde España para acompañarle en esta jornada. El hasta ahora provincial de la Inspectoría María Auxiliadora, Cristóbal López, ha elegido como lema episcopal Adveniat Regnum Tuum, venga tu reino, una frase tomada del Padre Nuestro. El 29 de diciembre, el día de su nombramiento, hacía en COPE un repaso de sus años como religioso, sus recuerdos y sus años de misionero en Marruecos. Poniendo mi confianza en el Señor, pues tengo el atrevimiento de decir sí y seguir adelante. A mí siempre me han gustado los desafíos y la vida me ha llevado por muchos derroteros, ya lo habéis hecho en ese breve currículum que va desde Vélez Rubio a Cataluña, donde me formé, de allí a Paraguay, 18 años, de allí a Marruecos, 7 años, de Marruecos a Bolivia, 3 años, y ahora 3 años y medio otra vez aquí en mi tierra, ¿no? Bueno, mi tierra es toda, porque me gusta decir que mi casa es el mundo y mi familia es la humanidad. Y ahora pues me toca, porque así me lo pide el Santo Padre, servir a la Iglesia, servir al reino de Dios, servir a la gente en Marruecos, y voy con muchísimo gusto porque es una iglesia que viví intensamente y de la cual me enamoré y me enamoró. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán con tu ayuda y tu oración apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. semanasantagandía.com. Pasión en vivo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Les contamos en Iglesia Noticia que el obispo de Córdoba ha defendido una vez más la propiedad de la Iglesia sobre la mezquita catedral de Córdoba. Demetrio Fernández aseguró en el programa Herrera en COPE que ya se ha acostumbrado a la constante reivindicación del ayuntamiento sobre la titularidad del edificio, que es propiedad de la Iglesia Católica, y ha comparado su situación con la Basílica de Santa Sofía. Yo pienso que será un tema permanente, al menos me he acostumbrado a ello, ¿no? Un día dijo el secretario de Estado, Monseñor Parolín, y me pregunta de vez en cuando qué tal. Pues no hay novedad, ¿no? Y me dice él, pues acostúmbrese, porque es un tema permanente, ¿no? Ni ellos dejarán de pedirla, ni nosotros se la daremos nunca. Así que con esto
La historia es que este precioso y singular monumento, ¿no?, que construyeron los musulmanes para el culto a Dios, cuando llega el rey Fernando III el Santo, pues es transformado en iglesia catedral de la Iglesia Católica, templo de la Iglesia Católica y además templo principal de la diócesis de Córdoba. Hay 3 casos a la inversa que no suelen comentarse nunca. El Papa, un día hablando de este tema, me dice que nos den ellos Santa Sofía. En ese caso fue construida por manos cristianas y con un sentido de basílica cristiana y ahora es una mezquita. Bueno, pues muy bien, la historia es así, ¿no? O Famagusta en Chipre o San Juan de Damasco también fue construida como templo cristiano y después por los cambios de la historia pues ahora es la gran mezquita de Damasco. Por su parte, el presidente del Cabildo de la Mezquita Catedral ha explicado que la Iglesia siempre se ha encargado de las tareas de conservación del edificio. Es Manuel Pérez Moya. Todo eso lo ha conservado la Iglesia. Hay un estudio recientísimo, con una tesis doctoral, que hasta el siglo XIX el único que ha mantenido la conservación del edificio ha sido la Iglesia Católica, con sus obispos al frente. En esa época no había nadie que se hiciera cargo de cómo hacer las restauraciones, respetando la singularidad de la arquitectura musulmana y ahora que no venga a decirnos cómo hay que restaurarlo. Y también estamos muy empeñados en una conservación diaria. Hace unos días estuvo aquí Rafael Moneo, subió a ver los tejados y dijo, jamás podía imaginar que en un edificio de tantos años haya unos tejados donde no se vea ni excrementos de paloma, no se vea ninguna hierba y que esté todo transitable para recorrer todo el espacio de los tejados. Son 23.500 metros cuadrados. Con el lema Educación y Derechos Humanos, celebrando el 70 aniversario de la Declaración Universal, ayer se celebró el Congreso de Educadores Católicos en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid y organizado por la Fundación Educatio Servanda. En El Espejo hablamos con Juan Carlos Corbera, presidente de esta fundación, que nos habló de la libertad de expresión como un derecho fundamental. Lo que queremos es ver cuáles de estos 30 artículos pues están ya más que superados, gracias a Dios, las torturas, detenciones arbitrarias, defensa jurídica, etcétera, y muchos de ellos totalmente asumidos, pero nos gustaría poner encima de la mesa reflexión sobre algunos otros, por ejemplo, la libertad de expresión, efectivamente, si la libertad de expresión, como dice su artículo 19, todo el mundo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye, dice la Declaración, a no ser molestado a causa de sus opiniones. Pues esto queremos reflexionar si las leyes que siguen produciéndose en nuestra España y también en Europa, pues si realmente siguen respetando esta libertad de expresión o la presunción de inocencia en su artículo 11. Es decir, hay algunas reflexiones que nos interesa debatir y bueno, pues poner encima de la mesa de nuestros congresistas y ayudados por los expertos. Tras conocer el abandono del PSOE de la mesa de negociación del Pacto de Estado por la Educación, Escuelas Católicas ha manifestado su indignación ante una postura que califica de irresponsable, puesto que difícilmente podrá haber un pacto educativo si el PSOE no está en él. En cuanto al resto de partidos, Escuelas Católicas recuerda que aunque no todos están teniendo la misma manera de actuar, todos tienen parte de responsabilidad en cuanto al deseo, la voluntad y la altura de miras para llegar a acuerdos. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ahora en General Óptica miramos por tu audición. ¿Cómo has dicho? Sí, lo has oído bien. Ahora en General Óptica también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica. Cuidamos de tu mirada. Cuidamos de tu audición. Perdona, ¿puedes repetirlo? Duda número 56. Déjalo, dudo que nos vayamos a entender. En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer. Sí, Saisian. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Catedral Magistral de Alcalá de Henares acogió ayer la conmemoración del 450 aniversario de la reversión de las reliquias de los santos niños Justo y Pastor, una ceremonia que presidió el obispo de la diócesis complutense, Juan Antonio Reig Pla, quien habló de la importancia que tienen estos santos niños para la unidad de la diócesis de Alcalá. Nacho de Gamón, buenos días.
Buenos días. Monseñor Retspla señaló la multitudinaria celebración de ayer a la que estaban invitados todos los fieles de la diócesis como una muestra de unidad. Una diócesis joven, apenas hace 25 años de su restauración, pero con mucha historia ya que fue erigida por primera vez en el siglo IV. Y el pasado miércoles, cuando llegaron las reliquias, fueron recibidas en la Catedral Magistral en una solemne ceremonia que presidió el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y que contó con la presencia de un nutrido grupo de obispos de la provincia eclesiástica, empezando por el anfitrión, el obispo de Alcalá. El cardenal Osoro aseguró en su homilía el ejemplo que suponen los santos niños mártires para cada uno de nosotros. Vale la pena morir a mano de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Confianza absoluta en Dios, queridos hermanos. Somos de Dios. Tengamos la alegría y la esperanza que viene de Jesucristo. Tengamos la alegría. Dichosos vosotros, queridos hermanos. Sintamos la alegría que sintieron los niños Justo y Pastor. Felices, bienaventurados nosotros. No tenemos miedo, no nos amedranta nadie, que Dios lo puede todo. Al final de la celebración, Monseñor Retspla dirigió unas palabras a los fieles. El obispo complutense señaló la importancia que los santos niños tienen para la iglesia de Alcalá de Henares. Para mí me carga de emoción ver estas dos arquitas, tanto que se empeñó el cardenal Cisneros con que estuvieran aquí. Y no lo pudo lograr. 450 años, queridos hermanos. De nuevo reunidos los cuerpecitos de aquellos niños que son para nosotros el fundamento de nuestra iglesia y de nuestra diócesis. Este fin de semana se celebra en San Lorenzo del Escorial el 5º Encuentro General de Acompañantes de la Acción Católica General, con el lema Llamados a Acompañar, un espacio para profundizar en esta tarea que es fundamental en las comunidades parroquiales. Y por otra parte, esta semana se han celebrado en Valencia las Jornadas de Museólogos de la Iglesia, unas jornadas que han estado centradas en el textil litúrgico, en su estudio, su conservación, su exposición y su uso. Desde COPE Valencia, Luis Agudo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante 3 jornadas, desde el miércoles hasta el pasado viernes, ha tenido lugar en la Facultad de Teología de Valencia San Vicente Ferrer las 11ª Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España, que han abordado sobre todo el textil litúrgico, su estudio, conservación, exposición y uso. En este encuentro organizado por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y la Asociación de Museólogos de la Iglesia, han participado como ponentes distintos especialistas de patrimonio nacional, tanto del Palacio Real de Madrid como del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. También han realizado visitas al Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, a la propia Basílica de la Virgen, y han tenido ocasión de conocer a través de otra de las ponencias la colección de textiles litúrgicos vinculadas a la imagen de la Virgen de la Asunción y al Misteri d'Elx. Tras ello se ha celebrado una asamblea general de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España antes de concluir con una misa cantada en la Basílica de la Virgen. La Universidad San Pablo CEU de Madrid ha organizado unas jornadas sobre la radio confesional en una sociedad pluralista, con la intervención, entre otros, de nuestro colaborador Antonio Pelayo y del director de programas de COPE, Javier Visiers. En estas jornadas hemos reflexionado sobre la importancia de la identidad cristiana de COPE dentro del panorama de los medios de comunicación. Porque es cierto que la transformación digital de los medios está provocando una saturación de fuentes de información, de noticias falsas, las famosas fake news, donde empieza a cobrar cada vez más importancia el valor de marca, es decir, quién me cuenta a mí las cosas y de quién me fío yo para informarme, para entretenerme o para emocionarme. Y ahí es donde yo creo que COPE, desde su identidad católica, generalista y comercial, sin esconder quién es a sus oyentes, participa también de esta misión evangelizadora que da respuesta y conecta directamente con los contenidos que nos demanda el oyente. Por supuesto, desde los propios programas religiosos o la línea editorial, pero también a través de la mirada y el acento que cada uno de nuestros comunicadores y programas da a los grandes desafíos que nos propone la actualidad, el entretenimiento o incluso el deporte. Algo que construimos día a día, con aciertos y con equivocaciones, es cierto, gracias a la profesionalidad de los que hacen COPE y que contribuye sin duda a esa cultura del encuentro tan necesaria en nuestros días. Y antes de terminar, recordamos que el próximo martes se cumplen 5 años de la elección del Papa Francisco y según los datos de la encuesta NC Report para la revista Vida Nueva, los españoles puntúan con un 7,1 sus 5 años de papado. Aplauden su valentía el 95,3% de la sociedad, que valora especialmente su lucha contra los abusos sexuales, seguido de su defensa de los pobres, migrantes y refugiados. El 63% de la población considera que el pontífice ha mejorado la imagen de la Iglesia, destacando su trabajo en el diálogo con otras
religiones, la apertura a los divorciados, la crítica del actual sistema económico, el liderazgo de las relaciones internacionales, la reforma de la curia y la mirada ecológica. 6 de cada 10 ateos cree que está provocando una revolución en la Iglesia y 8 de cada 10 jóvenes españoles se irían de cañas con el Papa Francisco, a quien consideran inteligente, valiente y cercano, pero no populista. Así terminamos el informativo Iglesia Noticia, programa 1558, en este domingo 11 de marzo de 2018, el cuarto de la Cuaresma. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, el saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.